Charlas Literarias es un podcast sobre libros y literatura dirigido por Javier Martínez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast Charlas Literarias. Yo soy Javier Martínez y en esta ocasión hablaremos sobre la literatura guatemalteca colonial, aprovechando la independencia de Centroamérica, puesto que estamos grabando el 15 de septiembre. Por cierto, como un aviso general, quiero comentarles que a partir de este séptimo episodio, el podcast se grabará únicamente como audio y se distribuirá a través de Spotify y todas las otras aplicaciones de este tipo, y ya no grabaremos el video que antes se difundía en Instagram y en YouTube, para concentrar los esfuerzos en un solo medio, en este caso el audio. Bien, para hablarles acerca de la literatura guatemalteca colonial, debo comenzar con el contexto. Y recordemos que Guatemala, o el Reino de Guatemala realmente en aquella época, que incluía desde Chiapas y Soconusco hasta Costa Rica, podemos concebirlo como un concepto a partir de 1524, cuando se funda la primera capital en Tecpan. Y luego tenemos esta época que termina en 1821 con la firma de la independencia. Por ende, como Reino de Guatemala, como una colonia española, estuvimos 297 años. Esto es interesante, puesto que hoy estamos cumpliendo 199 años de independencia, así que hemos vivido prácticamente más un siglo como colonia que como naciones o repúblicas independientes. Ok, hay que aclarar que durante las primeras décadas la producción escrita en el Reino de Guatemala se centró en dos tipos literarios. Por un lado, que ya he hablado de esto en otros episodios, en escritos indígenas que estaban tratando de recuperar algo de la cultura que estaba perdiéndose debido a la imposición española de su idioma, su cultura, su religión, etc. Y de ahí algunos documentos como Memorial de Sololá, como el mismo Popol Vuh, ¿verdad? Y toda esta literatura que de alguna manera llamamos prehispánica porque fue concebida antes de la época española, pero que en su gran mayoría, con excepción del Rabinal Achí, fue escrita o redactada antes de 1524. Sin embargo, pues se fijó ya a partir de la conquista española. Y el otro tipo de texto que se da durante estos primeros años son las crónicas, obviamente españolas, y cuya finalidad era relatar lo que pasaba durante la conquista. De hecho, las crónicas, algunas eran meramente históricas y otras tenían un objetivo notarial. De hecho, usualmente eran escritas por notarios con fe pública para informar al rey y concretamente al Consejo de Indias qué era lo que estaba pasando y cómo estaba sucediendo en América. Dentro de algunos de estos documentos tenemos, por ejemplo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, aquí en Guatemala, ya en Antigua Guatemala, quien la escribió porque estaba consciente de que en España algunos cronistas estaban retomando documentos que llegaban a la metrópoli y reescribían la historia, haciendo ver a Hernán Cortés como un superhéroe. Y esto a Bernal pues no le caía en gracia, porque él había estado ahí presente durante la conquista de México, la conquista de Guatemala, y aunque admite el papel importante de Cortés y su liderazgo, etcétera, pues también quiere dejar en claro que los otros soldados que participaron en estas batallas también pusieron de su esfuerzo, y pues al final lo que está pidiendo él es un reconocimiento más grande de parte de la corona española hacia esos soldados que acompañaron a Hernán Cortés, y que no se centre únicamente el reconocimiento en esta otra figura. Dentro de estas crónicas
yo les recomiendo un libro que hemos publicado en Editorial Kazam A, cuyo título es precisamente Crónicas, donde precisamente incluimos algunos extractos de las cartas escritas por Bernal Díaz del Castillo, por Hernán Cortés y por Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué extractos? Porque elegimos concretamente aquellos documentos que tuvieran que ver con el Reino de Guatemala, donde describían el proceso de colonización, donde describían los primeros contactos, en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, cómo era la relación entre españoles e indígenas y cómo fueron llevados estos últimos prácticamente a la esclavitud. Y entonces es un libro bastante interesante que no me voy a centrar en él porque se abordará ya en otro episodio. Retomando entonces la literatura colonial, es importante mencionar que esto está obviamente íntimamente ligado con la presencia ya de la imprenta en el reino. Esta máquina, la imprenta, llega en 1659 y la trae precisamente el obispo Fray Payo Enríquez de Rivera. Y si la trae en 1659 y Tecpan se fundó en 1524, quiere decir que pasaron bastantes años, casi 135 años, sin que existiera un solo libro o documento impreso en el reino. Vale la pena mencionar también que a pesar de haber traído esa imprenta, en el reino de Guatemala no existía una persona que supiera utilizarla. Concretamente, que tuviera además su tipografía. Recordemos que hoy para nosotros cambiar de una tipografía como Times New Roman a cualquier otra, Arial, por ejemplo, nos lleva un par de clics en la computadora. Pero en aquella época, y de hecho hasta finales del siglo XX, cambiar de una tipografía a otra era una inversión extraordinariamente grande. Eran miles y miles de quetzales, si pudiéramos compararlo con la moneda actual, invertidos para poder tener una nueva tipografía. Recuerden que implicaba cada tipo era un cuadrito de metal que tenía una letra. Había que tener varios de estos cuadritos para formar una página en mayúsculas y en minúsculas. Entonces, poseer una tipografía o un tipo era algo sumamente caro. Por lo tanto, se logró que un hombre que vivía en México y que ya tenía sus tipografías y que sabía manejar imprentas, se mudase de México a Guatemala, y esta persona fue José Pineda Ibarra, quien viene al reino y tarda más o menos un poco más de un año en armar la imprenta de Fray Payo Enríquez de Rivera y lograr producir el primer documento impreso en 1660, que fue un sermón de Fray Francisco Quiñones. Por otro lado, el primer libro impreso en Guatemala llevaba el título Explicatio Apologética y fue precisamente del obispo que trajo esta imprenta, Fray Payo Enríquez de Rivera, y se publicó en 1663. Durante toda esta época colonial, los libros venían de España. Y de hecho, cuando viene José Pineda Ibarra a Guatemala, hay que solicitar un permiso especial a la metrópoli, a Madrid, para que permitan imprimir libros aquí, puesto que estaba prohibido prácticamente, porque entonces iba a mermar el negocio de los libreros y de los importadores de libros. Y entonces se concede este permiso especial para Pineda Ibarra, pero se le limita a imprimir material religioso, que era prácticamente lo que ella estaba haciendo: sermones, catecismos, etcétera, ¿verdad? Sobre todo escritos teológicos de los sacerdotes guatemaltecos. Muy bien, entonces, hablando de la característica de la literatura colonial, usualmente cuando hablamos del tema no se ahonda mucho, porque la verdad es que no hay mucho que ahondar. ¿Por qué? Porque todo lo que había en América era prácticamente una copia, una adaptación de lo que estaba sucediendo en España. Y de hecho, ¿para qué leer a las copias si se puede leer prácticamente a los originales? Y entonces realmente en América
no hay mucha producción literaria durante esta época, sino que la gran mayoría se centraba en importar obras españolas, que además, recordemos, España acababa de pasar por el siglo de oro, lo cual había generado grandes joyas, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha, un sinfín de obras literarias, El Buscón de Quevedo, etcétera. Y la gran mayoría de la época colonial realmente corresponde en cuanto a literatura al barroco, el cual se caracterizaba por una exageración de los tropos, o sea, de las figuras literarias en la literatura. Por un lado había bastante teatro, aunque hoy nos parezca extraño, era un teatro rimado, lo cual era herencia directa absolutamente del siglo de oro. Recordemos, por ejemplo, Fuenteovejuna, y bueno, cualquier gran obra del siglo de oro estaba en rima. Y lo que pasaba era que la rima permitía que los actores recordaran mejor su papel, y también permitía que en los teatros que no tenían un diseño acústico pudieran escuchar o adivinar las palabras que se perdían debido al ruido y a la distancia entre el actor y el observador. En cuanto a poesía, en aquella época estaban de moda dos grupos, por así decirlo, que eran contrarios entre sí. Un grupo, una moda, se llamaba conceptismo, ¿sí? La idea del conceptismo era abordar temas simples, pero con un lenguaje rebuscado. Lo que se intentaba hacer era hacer uso de la agudeza mental, juegos de palabras, por ende muchas veces había dobles sentidos en los poemas y en la literatura en general, y aunque hubo varios escritores que sobresalieron en este grupo, está Francisco de Quevedo como el principal. En el otro grupo, en la otra corriente, era el culteranismo, y en este caso trataban de abordar temas abstractos con un lenguaje bastante rebuscado, usualmente con palabras que vinieran o que parecieran latín, y con un orden sintáctico, o sea, una gramática bastante compleja, y hacían uso del hipérbaton. El hipérbaton es aquella figura literaria que nos permite darle la vuelta al mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo un lápiz sobre la mesa, pero el hipérbaton me permite decir también, sobre la mesa tengo un lápiz, o un lápiz sobre la mesa tengo, o tengo un lápiz sobre la mesa. Le puedo dar la vuelta a toda esa estructura gramatical y sigo diciendo lo mismo. Pues básicamente estos poemas hacían uso del hipérbaton, pero de una manera exagerada. Alguno de los principales autores de este culteranismo fue Luis de Góngora, y concretamente en América, en México, sobresale Sor Juana Inés de la Cruz con sus poemas, y concretamente con el uso de retruécano. El retruécano no es más que este hipérbaton llevado al extremo, o sea, descomponer una oración en sus elementos, rearmarla de otra manera y estructurarla de una manera que sea difícil de comprender. Esto, más que por la mera intención de hacer más compleja la lectura, se hacía primero para encajar en esta idea del culteranismo, y segunda, para que encajaran las sílabas dentro del sistema métrico del poema que estaba queriendo al que estaba queriendo apegarse la autora en este caso. Recordemos que un poema debe tener cierta cantidad de sílabas, con acento en cierto número de sílaba, y entonces el retruécano o el hipérbaton exagerado permite mover las palabras del lugar para que ese conteo de sílabas y esa sílaba acentuada encajen a la exigencia del formato del poema, aunque se pierda un poco o se dificulte su comprensión. En el caso de Guatemala, también estamos hablando en esta época de una escritora que muchas veces es relacionada con Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Sor Juana de Maldonado, quien vivió de 1598 a 1668. Fue poetisa y dramaturga. En el caso de Sor Juana de Maldonado, la verdad es que se sabe poco. Lamentablemente, hasta donde sabemos, la mayoría de su obra se quemó y se perdió. Lo más que tenemos es una obra teatral, precisamente, que se titula Entretenimiento en obsequio de la huida a Egipto. Esta es una obra teatral que pues representa
la huida precisamente de los judíos de Egipto, y pues como vemos tenía temas religiosos. No tenemos mucha información de Sor Juana de Maldonado. De hecho hay muchos dimes y diretes alrededor de su figura acerca de si se ordenó como monja debido a un problema sentimental, y también hay mucho dime y direte acerca de cómo llegó a ser la abadesa del convento en el que estaba. Pero la verdad es que no es más que esos chismes y entonces no viene al caso. Simplemente sabemos de su existencia, sabemos que escribía, sabemos que organizaba veladas culturales en su convento, y que esto le ganó reputación, pero al mismo tiempo habladurías del pueblo, porque era muy mal visto que una monja organizara fiestas de noche, donde además llegaban hombres también a estas reuniones, y entonces esto no era bien visto por la sociedad guatemalteca de aquella época. En cuanto a literatura guatemalteca colonial, les voy a contar un poco sobre qué contiene este libro que hemos publicado en la editorial. Por ejemplo, tiene un compendio de obras coloniales de autores del Reino de Guatemala. Ese fue el criterio que se buscó a la hora de elegir a qué autores incluir. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el epitafio del adelantado, Pedro de Alvarado, obviamente, escrito por Juan de Mestanza. Aunque no está claro dónde están los restos de Pedro de Alvarado, se mandó a escribir este epitafio y estuvo algún tiempo frente a la catedral, pero desapareció, se eliminó. Sin embargo, quedó como una muestra de la importancia que tuvo este personaje para Guatemala en aquella época. El libro también incluye extractos de la historia general de las Indias Occidentales, escrito por Fray Antonio de Remesal, y concretamente hemos elegido el extracto donde describe cómo trabajaba Fray Bartolomé de las Casas, o lo que decía acerca de Guatemala y sobre los indígenas guatemaltecos y cómo era la relación de él con ellos y de ellos con el resto de españoles. El libro también incluye extractos de La Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien parece ser que era descendiente de alguna manera de Bernal Díaz del Castillo, y de hecho él menciona que utiliza esta obra de su antecesor para escribir su propia Recordación Florida. Y de todos los temas que aborda Fuentes y Guzmán ahí, hemos elegido los extractos que describen cómo era la ciudad de Guatemala. También incluye este libro una breve relación del fuego, temblores y ruina de la muy noble y muy leal ciudad de los Caballeros de Santiago de Guatemala, escrita por Cristóbal Hincapié Meléndez, y lo interesante de este poema es que es un romance que describe los terremotos que destruyeron la ciudad en 1717. Es interesante cómo describe cómo fue los temblores, cómo fueron las explosiones, las erupciones, cómo reaccionó la gente, incluso la visión mitológica cristiana que tuvieron en aquel momento, la reacción de toda la gente. Es un poema bastante interesante, largo, pero bastante interesante. El libro también incluye Canto a Guatemala de Rafael Landívar, que por cierto es nuestra primera traducción, es una traducción de latín al español y que está incluida en este compendio de literatura guatemalteca colonial. Recordemos que el caso de Rafael Landívar es interesante porque, como todos sabemos, hay una universidad bastante grande en Guatemala con este nombre, y muchas personas no saben por qué, cuál es la importancia de Landívar. Resulta que Landívar es un sacerdote jesuita y, como todos los jesuitas desde prácticamente su inicio, se dedicó a la educación. La educación es como el rubro que han tomado los jesuitas para encontrar una salida, una vía económica y así poder mantener su orden. Lo interesante es que en aquella época se enseñaba latín y realmente existen pues relativamente pocos libros completos escritos en latín. Y desde la época de los romanos, ellos ya se habían enfrentado al problema de enseñarle latín a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos conquistaban otros pueblos y una vez estos pueblos se sometían,
debían enseñarles a hablar y escribir en latín para todas las cuestiones administrativas con el imperio. Entonces montaban una escuela de este lenguaje y para ello utilizaban una obra que era la Eneida de Virgilio. Entonces desde esa época existe la idea que una persona escribe bien siempre y cuando escriba tan bien como Virgilio, porque en otras palabras utilizaban la Eneida como una especie de libro de texto. ¿Qué pasa entonces con, pero ahí les estoy hablando de pocos siglos antes de Cristo? Ya en la época de Landívar, cuando él escribe Canto a Guatemala y el Rusticato Mexicana, primero es un libro novedoso escrito en latín. Segundo, es un libro que relata un viaje de Guatemala a México, lo cual en aquella época eran regiones exóticas para el resto del mundo, concretamente para Europa, y muchas personas dijeron que estaba tan bien escrito como Virgilio. Esto quiere decir que muchas personas lo empezaron a utilizar como libro de texto para aprender latín. Además, era jesuita, lo que implicaba que los jesuitas lo utilizaban en sus clases para enseñar latín. Así que tenemos jesuitas en España, en Noruega, en Rusia, en Filipinas, en Japón, donde sea que existan jesuitas en el siglo XVIII, ya utilizando un texto de Guatemala, escrito por un guatemalteco y que cuenta cómo es la vida en Guatemala o cómo es al menos el viaje de Guatemala a México. Se vuelve una especie de bestseller mundial, la Rusticato Mexicana, y entonces el nombre de Rafael Landívar es conocido en muchos lugares del mundo. Por eso es que se vuelve famoso y por eso es que le ponen el nombre o su nombre a esta universidad. Hoy, como ya casi nadie aprende latín, entonces como libro de texto ya no es utilizado y pues ha perdido bastante su fama, pero por ahí va el motivo de qué fue lo que hizo Landívar. En literatura guatemalteca colonial, nuestro compendio, también se incluyen fábulas de Rafael García Goyena, las cuales se suelen caracterizar por la ironía y la crítica social, así como poemas de Simón Bergaño Villegas y poemas y fábulas de Antonio José de Irizarry. Según algunos especialistas en literatura colonial, Simón Bergaño y Antonio José de Irizarry son de los dos más famosos de aquella época. También tenemos poemas de María Josefa García Granados o Pepita Granados, como le llaman también, y es otro caso interesante porque ya tenemos entonces dos mujeres en la época colonial escribiendo. Claro, son la excepción, la mayoría de mujeres no escribían, no sabían ni leer ni escribir, pero y además estas dos personas pertenecían a la más alta aristocracia guatemalteca. Por su lado, Sor Juana de Maldonado era hija del presidente de la Audiencia, Maldonado, y María Josefa García Granados, pues sabemos que viene de una familia de mucho, mucho dinero. Incluso algunos han afirmado que ella es la famosa niña de Guatemala, a quien Martí le dedica el poema, pero esto no puede ser posible, ya que Martí estuvo en Guatemala en 1877 y Josefa García Granados muere en 1848, o sea, ella muere 20 y tantos años antes de que Martí venga a Guatemala, y la verdad es que ella sería bastante mayor como para una relación con José Martí. Dentro de nuestro compendio también se incluye obras de José Batres Montúfar, concretamente un cuento escrito en poesía denominado Don Pablo, que para sorpresa de muchos fue la obra más famosa de José Batres Montúfar en su época. Incluso tenía dos partes, en nuestro libro están ambas partes, y no era tan famoso por el poema de Yo pienso en ti, que actualmente es el que se le conoce más, debido tal vez a que está publicado en el Teatro Abril, en las afueras del Teatro Abril, pero realmente es Don Pablo la obra más famosa de José Batres Montúfar. Y también se incluyen muchas obras más dentro de nuestro compendio, bastante interesantes todas, y es un libro recomendable si queremos conocer nuestras raíces y cómo era la literatura del Reino de Guatemala antes de la independencia. Espero que les haya gustado el podcast. Los invito a que sigan a la editorial en Kazam A, tanto en Twitter,
en Facebook y en Instagram como @KazamA. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Charlas Literarias es un podcast producido por la editorial Kazam A.